Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de algo otra cosa que no es de religión. Sí es de religión, pero es un tema muy comprensible, ¿no? Hace mucho tiempo, por este mismo Splickler, yo hablaba sobre el tema de eh, los niños de Down y los inválidos, que es lo que creía yo de esos niños y del tema también de los inválidos, ¿no? Primero, quería aclarar que en esta casa no hay eso. ¿No es cierto, man? Así es. ¿Podés venir y acercarte, por favor? Espera, ya voy. Bien. Lo primero que salimos a decir exactamente que acá no hay ningún niño, ni de Down, ni inválido, ni pendejo, ni nada por el estilo. En esta casa no hay nada de eso. En este caso yo soy un hombre de 31 años, pasa que han surgido complicaciones en algunos temas y por eso las cosas están mal. Bien. Y eso es con mi padre Cristóbal, ¿no? Bien. Bueno, aclarar al mundo sobre ese tema. Bueno, yo soy María Gabriela Farías, madre de Alberto Ezequiel Aranda. Acá en mi casa no hay ningún niño O enfermo de Down. o enfermo de Down, cosas así. Cuando yo iba en el auto con mi esposo Cristóbal, mi esposo no sé por qué decía eso, porque o había un micrófono ahí dentro del auto que... O lo decía de bronca porque yo no aceptaba el cristianismo. Así es, muchas de las peleas que teníamos con Cristóbal, mi esposo, era porque se metía en las cosas de su hijo Alberto Ezequiel, y ofendía con ese tema, ofendía con esa palabra que no me gusta decirla para no ofender a nadie, no quiero ofender a nadie. Pero en esta casa no hay ningún enfermo de Down ni nada por el estilo. Acá somos sanos, gracias a Dios. Gracias a Yen, gracias a Alá, porque somos monoteístas, recuerden, creemos en Alá, creemos en Yen. Alá significa en árabe Dios y en hebreo Yen. Pero explícale, ¿por qué tengo dos cultos? Y explícale por qué. No vamos a hablar del tema de eso. Bueno. Después vamos a hablar. Está bien. Vamos a hablar de lo que tu papá decía. Del tema del tema de los enfermos de Down, explícale. Dale. Y sobre el tema de lo inválido, lo que decía la Torá. Nosotros nos basamos en lo que dice la Torá en judía. Que Dios no permite nada defectuoso. Lean la Torá, busquen a un rabino y van a decir, Alberto Ezequiel Aranda no lo dijo de maldad, lo dijo porque lo leyó en la Torá. En la Torá es judía. El judaísmo tiene otras leyes que el cristianismo. Nos basamos en lo que es Dios. Que Dios no va a mandar una criatura así, jamás. Eso lo hace el hombre con la química. Y sobre todo ahora que nos enteramos que los padres que nos pagan o hacen cosas o hacen contratos malos o no sé, o cosas con la iglesia que es tan nazi hace eso con los padres y por eso nacen niños así, niños que deformados, ¿me entienden? Pobrecitas criaturas. ¿Por qué tienen que pagar por los errores de sus padres? Además, yo siempre he dicho, mi esposo si le debe a la iglesia que lo diga. Si le debió, a mí me vapulearon en el 2009, no sé si porque mi esposo le debía. Yo no sé qué hacía mi esposo por detrás. Porque a mi esposo Cristóbal lo han servido hasta porque lleva el nombre Cristóbal. Y no han pasado por encima porque se llama Cristóbal. Él ha hecho cosas por detrás de mi vida y por detrás de Alberto Ezequiel Aranda. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros?
madre e hijo, por las cosas que hace Cristóbal, mi esposo, el morochito, el que no tiene barba. El que está en Aristóbulo del Valle 662 en una piecita chiquita, haciéndose el pobre, jodiendo la vida de su hijo, metiéndose en la libertad de expresión de su hijo. La Argentina. Y otra cosa, espera, hijo. La República Argentina, otra cosa, la República Argentina y el presidente que tenemos ahora están violando la libertad religiosa. Están violando nuestra. Todo. Están violando la libertad religiosa, hasta la el libertad 31 de mayo, hasta el 1 de mayo, 31. El Día del Trabajador. El primero, el Día del Trabajador, piensa seguir la cuarentena. Yo le digo que no, que la corten. Que la corten. Basta de dictadura, Alberto Fernández. Yo realmente, Alberto Fernández, con todo mi respeto, yo no, como político, no te tenía, ni sé, te respeto, te había visto en la televisión argentina, eso es cierto, pero como político, tu vida política no sé cómo se armó. Sos un hombre que no está manchado en la justicia, eso sí, que sé, que no está manchado en la justicia, pero Cristina Fernández sí. Entonces, basta con el pasado, porque es Cristina Fernández que siempre nos ha llevado al pasado por el odio que ella siente, vaya a saber por lo que ella haya vivido. Estamos en el presente y las dictaduras se tienen que terminar. Piaggio es un hombre joven, creo, y le digo a Piaggio, creo que es más joven que yo, no sé, o quizás más, o él es mayor que yo, o yo tengo 50, no sé qué edad tendrá Piaggio, o es menor que yo. ¿Por qué no hace vivir una dictadura acá en Gualeguaychú? Él que es un comparcero, que toda la vida fue un comparcero, Martín Piaggio, como lo fui yo, no hace vivir una dictadura, una cosa extraña. Y además, Martín Piaggio, el intendente Piaggio, está permitiendo que ande gente de la peor, de noche. Porque mi esposo apareció, mi esposo, el que está allá afuera y que ustedes lo sacaron, apareció con el auto todo roto. Eso lo hacen los pibes que se drogan en el Molinari o en las zonas allá de la costanera. Además se anda la policía. ¿Cómo? ¿O fue la policía que le rompió el auto a mi esposo? Porque de noche anda la policía ahora con la pandemia. ¿Quién le rompió el auto a mi esposo? A mi esposo que dice Basalo que me separó, pero no me han entregado los papeles. Cuando me entreguen los papeles, ahí voy a decir, ya no es más mi esposo. Cristóbal Aranda ya no es más mi esposo. Estoy esperando los papeles. Ahora me quieren hacer esperar hasta mayo. Viola mis derechos como persona, como mujer. No, a ver. Vuelvo a repetir. Estamos con un problema de libertad religiosa, Alberto Fernández lo sabe, y hay un gran problema de libertad religiosa en este país, por lo cual el Estado quiere separar a mi madre y a mi padre, por un lado. Y por el otro lado está el tema mío, que yo me quiero ir al Uruguay por este mismo tema de libertad religiosa. Entonces estamos en un verdadero quilombo de libertad religiosa, que Alberto Fernández debe saber por dónde viene la mano todo este tema, cosa que nosotros no sabemos por dónde viene la mano en este tema, y debe saberlo. Y como él lo sabe y nosotros no lo sabemos, porque por un lado está el odio de Cristina y por el otro lado él sabe cómo se enrosca el tema de que no haya libertad de culto en la República Argentina, y ahí es por donde comienza nuestra triste historia, ¿no? Y yo, hablando del odio de Cristina, ¿cuándo se va a sanar ese odio, Cristina? ¿Cuándo se va a sanar Cristina? Hay una rivalidad muy grande hecha por el Papa entre Cristina y yo. ¿Por qué? Porque no es que yo sea rival de Cristina y yo la odie a Cristina, sino que el Papa ha hecho que entre Cristina y yo haya una pelea. Recordemos que Cristina ya fue derrotada por mí el 2 de abril del 2015.
cuando se inundó La Plata. 2012 creo. No. O sea, No fue en el 2015. 2012 creo, no sé. 2012 creo. No. En el Cuando estamos 2015. con la Gracena. Bueno, el 2015, 2012 no me importa. El tema es que fue derrotado. Y después vino el tema de la elección del 2015 y la hicieron mierda. ¿Y eso por qué? Porque pasó que hubo un problema de libertad religiosa. Siempre hubo un problema de libertad religiosa. Y eso es lo que afectó entre la relación entre Cristina Fernández y yo en este país. El Papa, la Iglesia, hizo de mí y de Cristina una guerra total. Pero no es que haya habido rencor de mí hacia Cristina o de Cristina hacia mí, sino que el Papa hizo que Cristina me tuviera odio y yo le tuviera odio a Cristina y esto surgió en un combate. Fue el Papa que trajo intranquilidad al mundo y incluso trajo el tema de la pandemia del coronavirus. Eso lo trajo el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque hay un tema de plata dentro del Vaticano que ellos están ambiciosos. Pero mi madre sobre ese tema aclaró sobre el tema de los chicos de Down y todo lo demás, que acá en esta casa no existe eso. Claro, mi esposo siempre nos ha ofendido de la peor manera. Mi esposo, el que está en Aristóbulo del Valle 662, siempre nos ha ofendido de la peor manera. Yo no sé si lo hizo para la iglesia o para alguien, si sabía que había un micrófono ahí en el auto. Él decía esa barbaridad contra la vida mía y contra la vida de mi hijo. No somos nada de eso. Y respetamos y queremos a esos chicos, pero no basamos en lo que dice la Torá en mi judía. En vez de juzgar a mi hijo por lo que él dijo de los chicos de Down, lean la Torá en mi judía y van a entender. Después sí van a entender a mi hijo. Después sí van a entender la libertad de expresión de mi hijo sobre ese tema. No juzguen. No juzguen y no tiren ponzoña. Porque es un tema delicado tratar ese tema. Lo que pasa es que la Torá es judía. Los judíos rechazan a estos niños. Rechazan a estos niños de enfermos de Down o inválidos porque salen defectuosos. Los rechazan. Los rechazan. Porque no es de Dios eso. Dios no va a mandar al mundo un niño así. Estamos hablando de los niños que nacen así. No de los niños que después... No, de los niños que nacen así. ¿No es cierto? Dios no va a mandar a una familia a un niño así. Eso lo hace el hombre con las químicas. Y porque los padres, bueno, vaya a saber qué cagadas se mandan con la iglesia. Pero la iglesia no tiene que ser más nazi. Dice que ya no estamos más en la Inquisición. ¿Por qué ha hecho eso con los padres? Hay gente que no le paga a la iglesia católica. Hay gente que luego se hace pasar por muerta y pasan estas cosas. Hay gente desgraciada que no le quiere pagar a la iglesia y después hacen esas cosas. Gente muy mala y perversa. Quizá la iglesia... Una cosa soy yo, que yo ya no estoy más dentro de la iglesia, que soy apóstata. Y otra cosa es esta gente, ¿no? Que ha hecho las cosas mal. Dale. Yo creo que la iglesia ha hecho las cosas mal. Ambiciona a las personas. Con las personas que hacen el contrato, las ambiciona. Es por las personas que se va del arranque y no cumplen con dicho organismo. Pero eso es culpa de la iglesia. La iglesia tiene que saber a quién le da, a qué persona le está dando, a qué persona tan ambiciosa. Es la iglesia que a la misma vez ambiciona a la persona, le da y la persona, si es ambiciosa, se va a pasar de la raya y después va a hacer eso de no pagarle, porque hay personas sin vergüenza en la vida.
Personas sin vergüenza en la vida que abusan.